Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir, un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras para intentar daros una introducción acerca del cannabis medicinal. En concreto voy a intentar resumiros lo que sabemos hoy en día de la manera más comprensible posible acerca de qué es el cannabis, qué principios activos tiene y qué posibilidades terapéuticas de manera general puede tener esta planta. El cannabis es una planta más, hay aproximadamente 250.000 especies de plantas superiores hoy en día en el planeta Tierra y el cannabis sativa es simplemente una de ellas, pero una de ellas muy especial porque tiene una composición química única y contiene algunas moléculas que solo, por lo que sabemos hoy en día, sintetiza ella, solo sintetiza el cannabis. Por tanto, estas moléculas que son exclusivas del cannabis, de esta única especie, dentro de tantas que tenemos hoy en día en la Tierra, son los cannabinoides. Los cannabinoides, por tanto, no es otra cosa más que los compuestos que sintetiza exclusivamente cannabis sativa y que son responsables de la acción biológica tan peculiar que tiene cannabis sativa. Conocemos más de 140 cannabinoides hoy en día. Hay claramente uno que destaca sobre todos ellos. Esta molécula, como sabéis, es el que normalmente abreviamos como THC, que son las iniciales de delta 9 tetrahidrocannabinol. Nos quedamos con THC. Cuando bebemos un vaso de cerveza, obviamente en ese vaso de cerveza hay muchas moléculas distintas, pero hay una que es la que tiene efectos psicoactivos sobre nuestro organismo, que es el alcohol etílico, el etanol. Bueno, pues igual pasa en el cannabis. En el cannabis hay miles de moléculas distintas, pero hay una que es la que nos coloca, es una la que nos produce los efectos terapéuticos, que es el THC, como os digo. El THC es, por tanto, el cannabinoide más potente, el cannabinoide más abundante en la inmensa mayoría de las preparaciones de la planta y, por tanto, el principal responsable de las acciones farmacológicas que ejerce el cannabis sobre nuestro organismo. Pero no el único. En la planta, como ya he avanzado, existen otros cannabinoides y otras moléculas que también ayudan de alguna manera al THC a llevar a cabo sus efectos. El THC es claramente el actor principal, pero hay actores secundarios, hay escuderos, hay moléculas que ayudan al THC a actuar. La principal de ellas, como sabéis, es el CBD, el cannabidiol. El cannabidiol es un cannabinoide que, a diferencia del THC, no tiene efectos psicotrópicos, pero el CBD tiene también algunas propiedades terapéuticas muy interesantes. La primera, atenuar algunos efectos psicotrópicos que normalmente no son bien tolerados, y el CBD sabemos que es antipsicótico. El THC, en algunos consumidores más vulnerables, o bien en dosis más elevadas, puede producir ataques de ansiedad, mientras que el CBD es un compuesto ansiolítico. Una preparación balanceada entre THC y CBD, una preparación que generalmente se utiliza en el ámbito medicinal, es una preparación generalmente bien tolerada, mientras que una preparación muy rica en THC y muy pobre en CBD puede tener el riesgo de no ser tan bien moderada. Y por tanto, como sabéis, en el ámbito medicinal normalmente buscamos preparaciones equilibradas entre THC y CBD. Recordar o transmitiros, a los que no lo sepáis, que tanto el THC como el CBD, los dos principales cannabinoides de la planta los produce en una forma química diferente, lo que llamamos la forma ácida. Por tanto, el THC ácido es el que generalmente abreviamos como THCA, el CBD ácido es el CBDA. El THC produce obviamente efectos psicoactivos, el THCA no los produce. Tenemos que convertir el THCA en THC para que el THC sea biológicamente activo. Y esto, como probablemente sabéis, la manera más sencilla de hacerlo es por calentamiento. Entonces, los productos ácidos que produce el cannabis pueden tener algunas propiedades terapéuticas todavía no bien demostradas, pero no producen los efectos terapéuticos y psicoactivos característicos del THC. Es decir, eso de que el gato se ha comido la planta y se ha colocado es una leyenda urbana. El gato no se va a colocar con la planta porque el gato habrá comido THCA y no THC, que es la forma activa y que necesita, como digo, un calentamiento del THCA para producirse. Pero sí sabemos que hay otros componentes de los que habéis oído hablar, los terpenos, que son las moléculas características que proporcionan las propiedades organolépticas del cannabis, el sabor y el olor, pero que también pueden tener alguna acción farmacológica. En concreto, uno de los terpenos
El mirceno es un terpeno muy sedante y por tanto puede ser uno de los factores químicos característicos que distingue los quimiotipos índicos del cannabis, que como sabéis son más sedantes, de los quimiotipos sativos, que son quimiotipos más estimulantes. Los quimiotipos índicos tienen mucho mirceno, los quimiotipos sativos tienen poco mirceno. Bueno, el cannabis en suma es una entidad molecular muy compleja. Podemos decir que más o menos, en gran medida, podemos predecir los efectos de una preparación de cannabis en función de su cantidad de THC, su cantidad de CBD y su cantidad de mirceno. Bien, ¿cómo actúa el THC en nuestro organismo? ¿Lo hace por arte de magia? No, obviamente no. La vida es química y cualquier fármaco, cualquier molécula ajena a nuestro organismo, cuando actúa en nuestro organismo, lo hace uniéndose a moléculas concretas de manera muy específica para llevar a cabo sus efectos biológicos. Es decir, lo único que hace una sustancia psicoactiva, una droga, un fármaco, es empujar nuestra química endógena hacia límites que nuestra biología no puede llegar. Simplemente empujar un sistema hacia la activación o inhibir un sistema hacia su depresión de manera mucho más fuerte que nuestra biología lo puede hacer. Simplemente cualquier molécula extraña lo que hace es imitar nuestra biología o bloquear nuestra biología. Y el cannabis no es una excepción. Bueno, pues aquí introducimos el concepto clave para entender la acción de cualquier molécula exógena en nuestro organismo y en concreto del THC. Estas moléculas están localizadas en la superficie de nuestras células, se llaman receptores porque están expuestas hacia el exterior, son moléculas que reciben a la molécula, y por eso el nombre de receptores, a la molécula exógena, son como antenas que reconocen de manera específica esa sustancia. Igual que una llave se mete en una cerradura, una molécula de fuera se mete de forma específica, se une de forma específica a estas antenas que están localizadas en la superficie de las células y que llamamos receptores. El ejemplo en los cannabinoides más paradigmático, el caso de las neuronas. Las principales acciones del THC sobre nuestro organismo son acciones sobre el sistema nervioso, tanto las psicotrópicas, más asociadas al consumo recreativo, como muchas acciones analgésicas, antieméticas, orexigénicas, etcétera, que produce el THC en el campo, en el terreno terapéutico. Las neuronas, y ahora veremos muchas otras células de nuestro organismo, tienen en su superficie sensores para el THC. Y estas moléculas que sensan que reciben el THC, que viene del medio, son lo que se llaman receptores para cannabinoides o receptores cannabinoides. En nuestro organismo tenemos en concreto dos distintas: el receptor cannabinoide de tipo 1 y el receptor cannabinoide de tipo 2. Son dos sensores muy parecidos, son dos candados muy parecidos, dos cerraduras muy parecidas, con una pequeña variante, pero a las dos se une el THC de forma correcta. El receptor CB1 es el que está localizado sobre todo en nuestro sistema nervioso, es decir, las neuronas, las células más relevantes de nuestro sistema nervioso, las células más sensibles de nuestro organismo al consumo de cannabis, van a recibir al THC a través de estas moléculas específicas localizadas en su superficie que reciben técnicamente el nombre de receptores CB1. Estas moléculas, como os digo, abundan en el sistema nervioso, pero también en muchos otros tejidos de nuestro organismo. La mayoría de nuestros tejidos, por no decir todos, contienen mayores o menores cantidades de estos sensores para el THC. Luego, corolario, el THC va a tener acciones sobre muchos tejidos de nuestro organismo, porque muchos tejidos, muchas células, poseen estos receptores en su superficie. Hay un segundo tipo de receptor cannabinoide más restringido en su expresión, en dónde está localizado en nuestro organismo. De hecho, casi exclusivamente, no solo, pero casi exclusivamente se restringe al sistema inmune y, por tanto, como va a unir el THC en localizaciones de este sistema, del sistema inmune, va a mediar lógicamente los efectos que produce el THC sobre el sistema inmune. Por ejemplo, los efectos antiinflamatorios del THC, una inhibición de algunos tipos de células blancas en nuestro organismo para disminuir el proceso de inflamación. Pues eso lo hace el THC uniéndose a estos receptores CB2 en ese tipo de células blancas que producen inflamación y de manera que el THC, cuando se une al CB2, disminuye la inflamación. En suma, tenemos una planta con unos compuestos químicos específicos que al introducirse en nuestro organismo se une a moléculas específicas, que son los receptores, y por tanto producen efectos en aquellas células que tienen estos receptores. Bien, ¿por qué tenemos receptores en nuestro organismo
para unir una molécula como el THC, que está exclusivamente en una planta, dentro de las 250.000 especies que existen hoy en día en la Tierra, y que se supone que ha coevolucionado con el Homo sapiens, con nuestra especie, con la humanidad, durante aproximadamente 6.000 años, que es poquísimo, es prácticamente nada en términos evolutivos. Esos receptores han surgido, como muchos otros receptores, para unir moléculas endógenas, moléculas que producimos todos los animales y que se unen a esos receptores controlando una serie de procesos en nuestro sistema nervioso y en general en nuestro organismo. Y el THC, como digo, como he comentado antes, lo único que va a hacer va a ser imitar la acción de esas moléculas endógenas. De otra manera, dicho de otra manera, nuestro cerebro produce su propio THC, que es el que se va a producir de manera biológica y que se va a unir de manera biológica, de manera normal, en cada momento de nuestro día a día a estos receptores cannabinoides. Y si esas moléculas endógenas, el THC endógeno que produce nuestro cerebro, aumenta el apetito, pues obviamente si tomamos el THC de la planta, que es muy parecido al endógeno, se va a unir a los mismos receptores y va a aumentar el apetito. Si estas moléculas endógenas que produce nuestro cerebro inhiben el dolor, el THC va a imitar la acción de esas moléculas, se va a unir a los mismos receptores y por tanto va a inhibir el dolor. Como os digo, de forma general, los compuestos exógenos, los compuestos ajenos a nuestro organismo, los fármacos que consumimos habitualmente, no actúan por arte de magia, lo hacen imitando la acción de moléculas endógenas o bien bloqueándola. En este caso, lo que hace el THC de la planta es imitar la acción de nuestro THC endógeno, por decirlo así. Y este THC endógeno, estos cannabinoides endógenos que producimos nosotros desde dentro, es lo que conocemos, por tanto, con el acrónimo de endocannabinoides. Y estas moléculas, entre ellas, como bien sabéis, destaca una, que es la anandamida. No quiero decir que sea más relevante que la otra, pero sí tiene un nombre más coloquial, más fácil de quedarse con él, más bonito, y también se descubrió antes, con lo cual conocemos un poquillo más de ella. Pero las dos son realmente importantes. En cualquier caso, son los que llamamos los endocannabinoides. Anandamida, como creo que sabéis, procede del sánscrito ananda, que significa embeleso o placer interno, en alusión a los efectos que produce el cannabis. La anandamida no es otra cosa más que el THC endógeno que producimos y por tanto produce los mismos efectos que el THC de la planta. El sufijo amida es simplemente un enlace químico que existe en la molécula. Bien, tenemos por tanto cannabinoides de origen endógeno, todos los vertebrados, incluido Homo sapiens, los producimos. Tenemos cannabinoides en una única especie del reino vegetal, el cannabis, que produce el THC, y como podéis imaginar, y probablemente también sepáis, es la tendencia, digamos, en la farmacología moderna, desde hace 150 años aproximadamente, cuando se conoce un producto natural, en este caso el THC, los químicos médicos lo que intentan es modificar la molécula en sus grupos funcionales, le quitan un trocito de aquí, le ponen otro trocito acá, etcétera, etcétera, para intentar hacer moléculas con mejores propiedades farmacológicas. Bien, esto se ha intentado mucho con el sistema cannabinoide, pero por desgracia solo tenemos un medicamento hoy en día en el mercado que sea un cannabinoide sintético, que es la nabilona. Su utilización, como veremos después, es muy restringida porque es un compuesto que activa muy fuertemente CB1 y por tanto produce efectos psicotrópicos muy fuertes y normalmente no es bien tolerado por los pacientes, pero os lo menciono por si lo veis en algún sitio, es verdad. Ya hay un cannabinoide de síntesis en el mercado, aunque de utilización muy restringida por su elevada potencia y por tanto por su estrecha ventana terapéutica. En cualquier caso, cualquier cannabinoide sintético, igual que los endógenos, igual que los de la planta, se va a unir a los mismos receptores por mimetismo molecular y por tanto va a producir los mismos efectos. En suma, cualquier cannabinoide de fuera de nuestro organismo que entre en nuestro organismo, generalmente de la planta, pero puede ser también alguno sintético, va a utilizar los mismos receptores y por tanto va a producir los mismos efectos que los cannabinoides endógenos, que son los propios, los biológicos del organismo. Bueno, pues entonces, conclusión inmediata. Los procesos que afecta el THC cuando consumimos cannabis son exactamente los procesos que biológicamente regulan estos endocannabinoides. Bueno, en cualquier caso, procesos cognitivos y procesos de memoria, controlados sobre todo por dos zonas de nuestro cerebro, que son la corteza y el hipocampo, son afectados por el THC porque en esa zona hay receptores CB1 que normalmente unen a la anandamida. Bien, sabemos también que el consumo de cannabis disminuye la actividad motora y también interfiere con la coordinación motora. De nuevo, esto no se produce por ningún milagro, se produce simplemente porque el THC se va a unir en algunas zonas de nuestro cerebro que controlan la actividad y coordinación motoras a receptores CB1 que están allí presentes, normalmente ocupados por la anandamida, pero cuando entra el THC va a imitar la acción de la anandamida disminuyendo la actividad y la coordinación motoras.
Procesos, como bien sabéis, de afectividad, de emociones, de estrés, de miedos, etcétera, controlados por distintas zonas de nuestro cerebro, destacando, por ejemplo, la amígdala. Procesos que el THC afecta y muchas veces consumimos cannabis por eso, para quitarnos el estrés, para estar más relajados, para quitarnos la ansiedad, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos son acciones que biológicamente hace la anandamida en términos normales y los hace una vez más uniéndose a receptores CB1 que están presentes en estas zonas de nuestro cerebro que controlan esos procesos emocionales. Entonces, una sustancia medicinal es útil en algunos contextos concretos, lo cual no quiere decir que siempre vaya a ser útil. Por tanto, lo que tenemos que definir es cuáles son esos contextos terapéuticos en los cuales el THC puede sernos útil. Y ahí es donde entramos, como os digo, en el cannabis medicinal. Una preparación o una formulación de cannabis es medicinal o de interés terapéutico cuando, primero, si es de cannabis, tiene cannabinoides como principios activos y, en segundo lugar, lo que le pedimos a cualquier intervención terapéutica. Primero, que sea segura y segundo, que sea eficaz. Y eso es aplicable no solo al cannabis o cualquier fármaco, eso es aplicable a la cirugía, eso es aplicable a las dietas, eso es aplicable al ejercicio físico, eso es aplicable a las hormonoterapias, etcétera, etcétera. Siempre que queremos intervenir terapéuticamente en un paciente, siempre tenemos que buscar esas dos cosas. Y al final ese balance terapéutico entre efectos buscados y seguridad es lo que nos va a decir si realmente es útil o es positivo para una persona consumir cannabis o cualquier tipo de terapia. Si el plato de la balanza está más decantado hacia los efectos secundarios que hacia los terapéuticos, pues no sería deseable tomarlo. Mientras que si el plato de la balanza está inclinado hacia los efectos terapéuticos frente a los secundarios, pues sí puede ser útil y puede ser recomendable tomarlo. Las principales aplicaciones terapéuticas que conocemos hoy en día de los cannabinoides se circunscriben sobre todo a dos campos, el campo de la neurología y el campo de la oncología. El más relevante en ambos, el dolor. El dolor es sin duda la aplicación más extendida de los cannabinoides en cualquier lugar del mundo y para cualquier, digamos, cuadro de dolor. Dolor crónico, dolor neuropático, asociado a fibromialgias, endometriosis, migrañas, etcétera, dolor postoperatorio, dolor oncológico, etcétera, etcétera. En el terreno de la neurología tenemos también algunas propiedades bien demostradas, como la inhibición de la rigidez, de la espasticidad en pacientes de esclerosis múltiple, o, en el caso del CBD especialmente, la inhibición de las convulsiones en epilepsias pediátricas refractarias a otros tratamientos. También hemos mencionado una propiedad que puede tener interés, la inhibición de las náuseas y los vómitos, es por la utilización de algunas quimioterapias, en el caso del cáncer, en el campo del cáncer, que producen náuseas y vómitos. Y análogamente la estimulación del apetito y también la derivación del metabolismo no hacia el gasto energético, sino hacia el almacenamiento y la biosíntesis de moléculas, que llamamos anabolismo en términos más técnicos. Y por eso el cannabis puede ser útil en aquellas enfermedades que sufren desgaste, que los pacientes sufren desgaste, sufren pérdida de peso, sufren lo que llamamos síndrome de anorexia-caquexia, como puede ser el cáncer o el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno, hay muchas otras aplicaciones, como bien sabéis, en muchos otros terrenos del cannabis, por ejemplo, en el sistema gastrointestinal, como sabéis, en enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, en sistema musculoesquelético, por ejemplo, artritis reumatoide, o en muchas enfermedades de la piel, como el picor o la dermatitis, etcétera, etcétera. Y simplemente para terminar, un par de apuntes sobre qué es lo que tenemos hoy en día a nuestro alcance. Cannabis medicinal. El cannabis medicinal es un término muy amplio y tenemos, como creo que sabéis, y ya he mencionado alguno, desde compuestos puros, el THC puro, o incluso algún cannabinoide sintético puro, como la nabilona, hasta preparaciones crudas de la planta. ¿Algunos son mejores, otros son peores? Yo diría que depende. Depende para quién y para qué. Otros cannabinoides de la planta que sabemos son seguros y eficaces para alguna indicación, bienvenidos. Es decir, cuando se habla de regulación del cannabis medicinal, yo creo que no se debe caer en la falacia, como decía nuestra anterior ministra de Sanidad, la señora Carcedo, de para qué queremos cannabis medicinal si ya tenemos Sativex y Epidiolex. Eso es una falacia. Ningún país que ha regulado el cannabis medicinal ha sustituido el Sativex y el Epidiolex u otros medicamentos por el cannabis medicinal. Simplemente lo ha añadido, porque el Sativex y el Epidiolex tienen sus nichos terapéuticos, pero tienen sus limitaciones en muchos casos. Y de esa manera los podemos complementar con otros preparados diferentes u otras vías de administración diferentes, como son las preparaciones más crudas de cannabis. Tenemos como 3 generaciones de compuestos. Los primeros compuestos que se generaron, que fueron aprobados por agencias reguladoras, que contienen cannabinoides en su composición, son precisamente compuestos puros.
La farmacología clásica intenta encontrar los principios activos, purificarlos y luego hacer derivados químicos de ellos. Y eso fue el camino que también siguió el cannabis. Cuando se descubrieron los principios activos, a mediados de los años 60, se hicieron estudios preclínicos y clínicos que dieron lugar a la aprobación de 2 medicamentos por parte de la Agencia Reguladora de Estados Unidos, la FDA. El marinol, que son cápsulas de THC, el principio activo de la planta, y el cesamet, que son cápsulas de ese derivado sintético del THC, del que se ha hablado antes, que es la nabilona. Para entrar en ensayos clínicos ortodoxos, normalmente las agencias reguladoras solo aceptan o casi solo aceptan principios puros, con lo cual el disponer de cannabinoides puros nos puede dar también lo que llamamos una prueba de concepto de que compuestos que se unen a los receptores cannabinoides pueden tener seguridad y eficacia. Y esto fue lo que proporcionó en los años 80 en Estados Unidos, como os digo, las primeras medicaciones basadas en cannabinoides. Pero en cuanto se empezaron a utilizar estas preparaciones, estos compuestos, esos medicamentos en realidad, se vio que su utilización era muy restringida. ¿Por qué? Por lo que ya os he avanzado antes. El THC activa muy fuertemente el receptor CB1 y mucho más lo hace la nabilona. Entonces, los pacientes que los toman tienen efectos terapéuticos, pero también muchas veces tienen efectos psicoactivos que no toleran bien. Es decir, la ventana terapéutica es muy estrecha para estos compuestos. Producen efectos terapéuticos, pero también efectos secundarios que a veces no se toleran bien. Bueno, pues estos primeros medicamentos se sustituyeron después por medicamentos de composición química más compleja, sobre todo con la inclusión del CBD, así como otros constituyentes de la planta, pero sobre todo el CBD, por lo que os he dicho antes. El CBD atenúa algunos de los efectos no deseados del THC y, por tanto, las preparaciones balanceadas entre THC y CBD, como el Sativex, por ejemplo, son mejor toleradas que el marinol, que solo contenía THC. Pero hoy en día sabemos también que el Sativex no cubre todas las necesidades de los pacientes. El Sativex es útil en algunos pacientes, en algunos nichos terapéuticos, pero no funciona de forma óptima en todos. El Sativex tiene un quimiotipo por su composición en terpenos de tipo sativo. Es bastante espabilador, por decirlo de forma coloquial, y a veces pues, no permite dormir bien a los pacientes, por poner un ejemplo, aparte de su elevado coste económico. Curiosamente, la tercera generación que ha venido en el tiempo fue la generación que se ha utilizado durante milenios en el campo de la medicina, que son los preparados crudos del cannabis, que son los extractos de la planta. Tenemos compuestos puros, tenemos extractos estandarizados y desde que han comenzado los programas de dispensación de cannabis medicinal, a mediados de los años 90, el primer estado de Estados Unidos que lo aprobó, California, en el año 2001 Canadá, y desde ahí hasta ahora, pues muchos países en el mundo, por desgracia el nuestro todavía no, pues han incluido estos medicamentos crudos de cannabis. Son, por tanto, difíciles de estandarizar, eso hay que reconocerlo, son difíciles de entrar en ensayos clínicos controlados porque nuestras administraciones reguladoras no nos lo permiten generalmente, eso es una pena realmente, pero son claramente más tuneables, más personalizables, más adaptables a las necesidades de pacientes individuales. Nos permiten distintos ratios, distintas combinaciones de THC y CBD, distintas vías de administración y, sobre todo, la vaporización de cannabis herbal, que nos permite el rescate sintomático en cuestión de minutos, no esperando una hora, como en el caso del Sativex. Nos permite distintos quimiotipos, más espabiladores o más sedantes, menos coste económico, etcétera, etcétera. En suma, los cannabinoides pueden tener su utilidad terapéutica en paliar síntomas asociados a distintas enfermedades, como os he dicho, sobre todo en el campo de la neurología y la oncología. Es cierto que hay muchos medicamentos estándar de primera línea que son más potentes que el cannabis. Esos medicamentos, es verdad, muchas veces son más eficaces que el cannabis, pero también tienen efectos secundarios bastante más nocivos que los de los cannabinoides. Y sobre todo en estos pacientes debilitados, con enfermedades crónicas, enfermedades muy agresivas, la cuestión de la seguridad es absolutamente crucial. Un paciente que esté tomando todos esos medicamentos va a tener una fragilidad muy grande en cuanto a efectos secundarios producidos por todos ellos. Los cannabinoides tienen muchos efectos beneficiosos desde el punto de vista terapéutico. Probablemente cada uno de ellos aislado no es tan potente como el de medicaciones de primera línea, pero con una sola molécula, con un solo tipo de medicación, conseguimos una suma muy grande de pequeños efectos que en su conjunto van a redundar de manera muy positiva para la calidad general de vida de los pacientes, con un perfil de seguridad bastante más adecuado que el de muchas medicaciones de primera línea.
pero no es que lo diga yo, ni es que lo digamos las personas que vamos a estar aquí. Es que hay muchos informes, muchas revisiones, muchos análisis, muchos metaanálisis que nos dicen que el cannabis tiene efectos terapéuticos en distintos tipos de indicaciones. Otra cosa es que los estudios clínicos que se han llevado hasta ahora, por las imposiciones que tienen las agencias o que nos ponen a los investigadores, sobre todo a los clínicos, las agencias reguladoras, es muy difícil hacer estudios clínicos con cannabis herbal, por ejemplo. El cannabis herbal está fiscalizado por Naciones Unidas en el año 61 y el cannabis herbal no puede apenas, yo diría que prácticamente en ningún caso, hay excepciones, entrar en ensayos clínicos rigurosos. Entonces, la información que tenemos hoy en día sobre la farmacología del cannabis a través de la farmacología científica, por decirlo así, la farmacología más ortodoxa, procede de estudios realizados o bien con cannabinoides puros, como he dicho antes, con THC o con nabilona, o bien con extractos estandarizados de cannabis, como es el Sativex. Entonces, como decía antes, hay dos vías, una vía farmacológica más ortodoxa, una vía farmacológica de suplemento alimentario, etcétera, más difícil de estandarizar, pero que nos da también muy buenos resultados y es mucho más realista y se puede aplicar ya hoy en día, que también es realmente útil para los pacientes y sobre todo mucho más aplicable, mucho más tuneable a los pacientes. Cuando el cannabis es complejo, como las preparaciones crudas de cannabis, es verdad, es más difícil estandarizar, pero también si se hacen bien las cosas es más fácil de jugar con ello de forma adecuada y de adaptarlo adecuadamente a los pacientes, sin, como decía antes, ninguna intención de sustituir las medicaciones cannabinoides por preparaciones de cannabis herbal o de cannabis medicinal en general, preparaciones crudas. Son complementarias, en algunos casos funcionarán mejor unas o funcionarán mejor otras. Tenemos una medicación que puede ser útil para algunos pacientes, muy valiosa para algunos pacientes, y que esos pacientes, pues, por dignidad, pues, no ya por salud, sino por dignidad, necesitan, pues, que poder acceder a ella en condiciones de seguridad jurídica y de seguridad sanitaria. Dr. Manuel Guzmán is a professor of biochemistry and molecular biology in Madrid, Spain, and is known for his groundbreaking studies on medical cannabis. Hemos observado que los cannabinoides tienen un efecto inductor de la muerte de las células tumorales, un efecto inhibidor de lo que es el crecimiento, la multiplicación de las células tumorales. Lo que hacen es disminuir el crecimiento de los tumores. If cannabis might be the miracle cancer cure that everybody's been searching for. Hola, buenas tardes. Mira, más que una pregunta directa, te quiero comentar lo que me pasó el viernes pasado, que tuve una conversación con el director general de salud de mi comunidad autónoma. Me dijo que no podíamos hablar de cannabis medicinal porque no pasa por el ministerio, que no podemos hablar de propiedades farmacológicas porque no pasa por el ministerio, que no podemos decir que mejora, por ejemplo, o que anula las náuseas, que sirve como terapias para dormir. Bueno, me eché una bronca, digamos, cariñosa, no fue agresivo, pero vamos, como que cuando hablas de cannabis tienes que hablar así, pues eso, de esa planta de la que usted me habla. Y dejó caer como que podía ser ilegal, que bueno, esto fue a raíz de unas declaraciones mías en prensa en la que yo hablaba de mi propia experiencia médica, porque el día 29 fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras y yo, entre otras cosas, comenté pues eso, que a mí me cortaba las náuseas, que me cortaba el dolor si me lo vaporizaba en segundos y, bueno, varias cosas más, ¿no? Entonces, quería ver si me podías dar tu opinión sobre de qué se puede hablar, de qué no se puede hablar, si tenemos que reunirnos. Te lo he dado en la hora anterior, yo creo. Sí, por eso, por el contraste entre lo que me dijo ese director general. No lo que se sabe. Yo os transmito lo que se sabe. Yo no puedo dar mi opinión en algunas cosas, pero yo realmente lo que estoy...